Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En el video de hoy vamos a repasar los diagramas de fuerza cortante en vigas. Vamos a dibujar el diagrama de fuerza cortante de la siguiente viga. Y como podemos ver, tenemos varias cargas externas. Por aquí tenemos una carga puntual que va hacia abajo, que es de 15 kN. Y tenemos una carga linealmente distribuida con un perfil rectangular de 5 kN por cada metro. También tenemos un momento externo en sentido horario de 80 kN metro. Son las únicas cargas que tenemos externas. Y vamos a tener también fuerzas de reacción en estos soportes, en el soporte de rodillo y en el soporte de pasador que tenemos en los puntos A y C. Ahorita vamos a revisar cuáles son las direcciones que van a tener estas fuerzas resultantes. ¿Cuál es el paso número 1? Encontrar las fuerzas de reacción en estos apoyos. Para encontrar las fuerzas de reacción en estos apoyos nos vamos a basar en sumatoria de momentos. Y para obtener la sumatoria de momentos necesitamos fuerzas puntuales multiplicadas por una distancia con respecto de un punto en específico. Aquí, como vemos, tenemos una carga linealmente distribuida y de esta carga linealmente distribuida tenemos que obtener cuál es la fuerza resultante de tipo puntual. ¿Cómo le hacemos para obtener esa fuerza resultante? Cuando hablamos de cargas linealmente distribuidas, las fuerzas resultantes de estas cargas corresponden con el área de la figura del perfil de la carga. En este caso tenemos un perfil rectangular y por lo tanto el área sería base por altura. ¿Cuál es la base de este rectángulo? La base es la longitud de 5 metros, la altura es la carga de 5 kN sobre metro y por lo tanto la fuerza resultante sería igual a la base 5 metros por la altura 5 kN sobre metro. Metro con metro se van y nos queda una fuerza resultante de 25 kN. ¿Dónde va a estar localizada esta fuerza resultante? Es importante también aquí cuando tenemos cargas distribuidas, ¿dónde va a estar aplicada la fuerza resultante? En este caso la fuerza resultante va a estar aplicada en el centro del rectángulo. Siempre las fuerzas resultantes están aplicadas sobre el eje longitudinal de la viga a una distancia que se encuentra con respecto del centroide de la figura. El centroide del rectángulo está justo al centro del rectángulo y este centroide con respecto del eje longitudinal de la viga se encuentra a 2.5 metros, que es la mitad de la base. Sabiendo eso, sabiendo que tenemos aquí una distancia de 2.5 metros con respecto del punto C, vamos a hacer una sumatoria de momentos con respecto del punto C, considerando esta distancia a la que se encuentra esta fuerza. Vamos a quitar también esa fuerza distribuida y la vamos a dejar como carga puntual nada más. Ya dijimos que aquí tenemos una distancia de 2.5 metros y estamos seleccionando este punto en el apoyo C como referencia para obtener la sumatoria de momentos. Aquí lo estamos indicando. Aquí cuáles son las fuerzas que provocan momentos con respecto del punto C. Tenemos estas dos fuerzas de 15 y 25 kN. Tenemos la fuerza resultante en el apoyo A, que ahorita vamos a colocar su dirección. Y tenemos este momento que ya es un momento por sí mismo, entonces ese momento va a ir directamente en la sumatoria de momentos, ya no se multiplica por ninguna distancia. ¿Cómo nos va quedando la sumatoria de momentos? Primero tenemos esta fuerza de 15 kN, vamos a tomar esta primero, la vamos a multiplicar por la distancia a la que se encuentra del punto de referencia del punto C, que son estos 5 metros. Tenemos esa distancia y esta fuerza está provocando un momento. ¿En qué sentido? En un sentido antihorario. Cuando tenemos momentos en sentido antihorario vamos a tener un signo positivo y en sentido horario vamos a tener un signo negativo. En este caso por eso dejamos este momento resultante de 15 por 5 como positivo por el sentido antihorario. ¿Qué otro momento tenemos? El momento que corresponde con la fuerza de 25 kN multiplicados por la distancia de 2.5 metros con respecto del punto C. También es positivo, ¿por qué? Porque el giro va en sentido también antihorario. Tenemos también este momento que ya está aplicado de forma externa de 80 kN, lo vamos a añadir a la sumatoria con un signo negativo porque tiene un sentido horario y por lo tanto esto es negativo. Vemos cómo queda esta sumatoria hasta aquí porque todavía nos falta la fuerza en el apoyo A.
Y lo que tenemos que ver es que estas dos fuerzas multiplicadas por distancias van a crear un momento positivo si las sumamos. ¿Cuál es el momento? Pues la suma de estos dos que vamos a tener aquí. Como vemos, este es 75 kN metro y este es 62.5 kN metro. Si sumamos estos dos vamos a tener un valor mayor que el de 80 kN metro, que es negativo. ¿Qué significa esto? Si tenemos un valor positivo mayor que el negativo, que necesitamos un momento negativo más para que, sumado con este que ya tenemos negativo, nos dé una magnitud similar a la que ya tenemos positiva, para que la sumatoria sea de 0. Entonces vamos a suponer que la fuerza de reacción en el punto A va en el sentido hacia arriba, va en un sentido hacia arriba para provocar un sentido de giro horario con respecto del punto C y que este sea negativo. Por eso ponemos aquí menos la fuerza de reacción en A por una distancia de 10 metros, que es la distancia a la que se encuentra con respecto del punto C. Y aquí ya cerramos la sumatoria, la dejamos igual a 0 y vamos a irla desarrollando. Sacamos la suma de los dos primeros momentos que tenemos positivos, nos da 137.5 kN metro. Le restamos los 80 que tenemos de forma externa y le restamos el momento resultante de la fuerza A multiplicada por los 10 metros. De aquí lo que vamos a hacer es despejar para la fuerza A. Vamos a irlo desarrollando. Primero pasamos esa fuerza A multiplicada por los 10 metros del otro lado de la ecuación con un signo opuesto, un signo positivo. De aquí lo que haríamos es hacer la sumatoria que tenemos de este lado izquierdo de la ecuación y pasar el 10 del otro lado dividiendo, porque aquí está multiplicando. Si hacemos eso, nos queda este resultado de 5.75 kN. Entonces tenemos aquí una fuerza de reacción con una magnitud de 5.75 kN en el apoyo A, dirigiéndose hacia arriba. Para encontrar la fuerza de reacción en el punto C, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a enfocar en sumatoria de fuerzas en lugar de sumatoria de momentos. Lo primero que hicimos, la sumatoria de momentos, es porque tenemos dos incógnitas. Teníamos dos fuerzas de reacción en A y en C y no podríamos aplicar directamente sumatoria de fuerzas dado que íbamos a tener dos variables. Y la sumatoria de momentos nos permite seleccionar un punto donde tenemos una fuerza de reacción, la que tendríamos en C, y omitirla de la sumatoria porque momento es igual a fuerza por distancia y la fuerza aplicada en este punto C no provoca un momento con respecto del punto C porque estamos en el mismo punto C. Y ahora en la sumatoria de fuerzas ya tendríamos únicamente esta incógnita, que es la fuerza en el apoyo C, dado que ya tenemos esta fuerza, ya tenemos esta y esta. ¿Cuáles son todas estas fuerzas que van a estar involucradas en la sumatoria? Vamos a tener las dos fuerzas que están aquí arriba de forma externa dirigiéndose hacia abajo, por lo tanto las dos van a ser negativas. Si las fuerzas se dirigen hacia arriba van a ser positivas. Tenemos estas tres fuerzas externas. Este momento no es una fuerza, es un momento y estamos haciendo sumatoria de fuerzas. Por lo tanto este no va a ir en la sumatoria de fuerzas. ¿Qué es lo que llevamos hasta ahorita? Tenemos dos fuerzas negativas que van a sumar menos 40 kilonewtons. Y tenemos una positiva de 5.75. Si la negativa es muy superior que la positiva, eso significa que necesitamos otra fuerza positiva que sumada con esta de 5.75 nos dé la misma magnitud que esta negativa, para que tengamos una sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso significa que la fuerza en el apoyo C va a ir hacia arriba. Aquí añadimos entonces más C y ya cerramos la sumatoria igual a 0. Vamos a despejar para C. Nos va a quedar C de ese mismo lado de la ecuación. Pasamos todo lo demás del otro lado con signos opuestos y vamos a tener una magnitud de 34.25 kilonewtons. Ya tenemos las fuerzas de reacción en los apoyos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la viga en secciones, esto si hay cargas distribuidas de manera diferente. ¿A qué nos referimos? Si vemos esta sección de 5 metros de la viga desde A hasta B, vemos que la viga no tiene nada en la parte de arriba y toda la viga es igual, toda la viga en esa sección desde A hasta B.
y en el otro lado de B a C tenemos esta carga distribuida. Entonces vemos que esta sección de la viga y esta sección de la viga tienen cargas diferentes. Vamos a hacer la división. Primero vemos esta sección de aquí y luego tendríamos esta sección de acá. Ya que verificamos las diferentes secciones en las que vamos a dividir la viga, lo que vamos a hacer es obtener las ecuaciones de cada una de estas secciones con sumatorias de fuerzas. ¿Cómo hacemos la sumatoria de fuerzas? Primero vamos a escoger una distancia X en un punto de una sección, de esta primera sección desde A hasta B. Escogemos este punto y la sumatoria de fuerzas que vamos a hacer es de las fuerzas que están a la izquierda de ese punto. ¿Cuáles son las fuerzas a la izquierda de este punto? La de 80 kN no es fuerza, es momento, por lo tanto esa no va. Únicamente tenemos esta de 5.75 kN. Es la única fuerza a la izquierda del punto que estamos escogiendo para la distancia X. En esta sumatoria de fuerzas, que también tiene que ser igual a 0, vamos a poner esa fuerza de 5.75 kN. ¿Y qué otra fuerza tenemos para que tengamos una sumatoria igual que 0? Pues vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar V, que es fuerza cortante, que la vamos a poner hacia abajo. Y de esta manera ya tenemos dos fuerzas con respecto de este punto. Colocamos las dos fuerzas en la sumatoria y esta fuerza V siempre la vamos a poner hacia abajo. Independientemente de en qué dirección estén todas las demás fuerzas, para este método siempre vamos a poner esta fuerza hacia abajo. Si nos llega a dar una V negativa cuando hagamos el cálculo, eso solamente va a significar que la dirección que propusimos no es la correcta, pero independientemente de eso siempre la vamos a proponer de esa manera. Y tendríamos entonces 5.75 kN menos V, esto es igual a 0. Aquí lo que vamos a hacer es despejar para V, y V va a valer 5.75 kN siempre cuando X vale desde 0 hasta 5 metros en toda esta sección desde A hasta B. Si extendemos el valor de X, vemos que seguimos teniendo la misma sumatoria de fuerzas. A la izquierda de este punto seguimos teniendo 5.75 y la fuerza V hacia abajo. Entonces, a lo largo de toda esta longitud desde 0 hasta 5 metros siempre va a valer V 5.75 kN. Lo vemos si lo extendemos hasta 5 metros, seguimos teniendo lo mismo, la misma sumatoria de fuerzas a la izquierda de ese punto que escogimos. Nos cambiamos de sección. Ahora en esta otra sección vamos a tener una variación de la fuerza cortante de manera diferente, porque ya si escogemos un punto por aquí, vemos que a la izquierda de ese punto ya no solo tenemos esta fuerza, sino también vamos a tener esta y también vamos a tener la fuerza resultante de esta carga distribuida. Por eso dividimos en dos la sección de la viga. Por eso dividimos en dos secciones la viga, porque la primera sección solamente se ve afectada por esta fuerza de 5.75 y la otra sección se empieza a ver afectada también por estas fuerzas que tenemos por acá. Escogemos una distancia X, pero desde el punto A, porque vamos a variar a X en el eje longitudinal de la viga desde 0 hasta donde termina la viga. Ahora X la vamos a tomar hasta aquí. Y a la izquierda de este punto que tendríamos, vamos a ver cómo queda la sumatoria de fuerzas. Las primeras fuerzas que vemos a la izquierda de este punto son la de 5.75 que ya teníamos hacia arriba, por lo tanto es positiva. Tenemos esta carga puntual de 15 kN que es negativa porque va hacia abajo, la ponemos por aquí. ¿Y qué nos falta? Nos va a faltar la fuerza resultante de esta pequeña sección de la carga distribuida. Vimos hace rato que en una carga distribuida tenemos que calcular la fuerza resultante con el área de esta figura. ¿De cuánto es el área de esta figura? No estamos agarrando toda la carga distribuida hasta acá, solamente la estamos agarrando hasta aquí. ¿Cómo nos quedaría el área de aquí? Pues el área quedaría con la base, que es esta base de aquí, que equivale a X, que es toda esta longitud, menos los 5 metros que tenemos por aquí. Eso nos resulta en esto que tenemos aquí como base. Esta es la base y la multiplicamos por la altura. La altura, como vemos, es un valor constante, es el mismo valor que tenemos acá.
Entonces aquí vamos a añadirle la fuerza resultante aquí hacia abajo, porque la carga distribuida va hacia abajo, como 5 por x menos 5, que es esta operación que hicimos acá. Esa es la fuerza resultante y como vemos, la fuerza resultante va a variar con respecto de x. Y la ponemos negativa porque va hacia abajo, ya lo mencionamos. ¿Qué más nos falta? Nos falta también la fuerza V, que como mencionamos siempre la vamos a poner hacia abajo, independientemente de las direcciones de las otras fuerzas. Así que aquí le añadimos menos V y cerramos la sumatoria a igual a 0. Ya tenemos esta fuerza, que es esta, hacia arriba positiva, esta hacia abajo es negativa, que es esta carga puntual, y esta de 5 por x menos 5, que es la fuerza resultante por aquí, base por altura. Vamos a despejar para V y nos queda que V es igual a menos 5x más 15.75. Aquí anteriormente lo que hicimos fue quitar este paréntesis multiplicando 5 por x, nos queda 5x, y 5 por 5 nos queda 25. ¿Qué signo nos quedan? Este menos por el más de x nos queda negativo, menos por más menos, y este menos por el menos de acá nos queda menos por menos más. Y por eso llegamos a esta ecuación. Y ya tenemos dos ecuaciones, una para cada sección, de A a B. Para x desde 0 hasta 5 tenemos V igual a 5.75, que ya vimos anteriormente. Y desde B hasta C, para x desde 5 hasta 10, tenemos esta otra ecuación. Ahora ya vamos a pasar a dibujar el diagrama. Vamos a utilizar estas ecuaciones para obtener los puntos del diagrama de fuerza cortante. Ya dijimos que para x desde 0 hasta 5, V vale 5.75. Y para x desde 5 hasta 10, V vale menos 5x más 15.75. Como podemos ver, x la vamos a evaluar dos veces en 5. O sea que es posible que tengamos dos valores para y, para x igual a 5. La y va a ser la fuerza cortante, que la denotamos con la letra V, y va a estar en kilonewtons, porque todas las fuerzas que tenemos aquí están en kilonewtons. Para la primera sección de 0 hasta 5 únicamente ponemos el valor constante de 5.75, que es lo que vale V. Pero ya después de aquí, cuando x vale 6, aquí vamos a tener otro valor que va a corresponder con esta otra ecuación. Pero primero vamos a ver para x igual a 5, que aquí tenemos este valor de 5.75, y de acuerdo con esta otra ecuación vamos a tener otro valor. Si evaluamos para x igual a 5, nos queda menos 5 por 5, menos 25, más 15.75 nos da menos 9.25. Entonces tendremos un valor aquí para x igual a 5 y otro valor aquí para x igual a 5 también. ¿Qué significa esto? Que un poquito hacia la izquierda de este punto a 5 metros vamos a tener una fuerza cortante de 5.75 kilonewtons. Y es positiva, significa que sí tiene el sentido que le habíamos dado en la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Y un poco hacia la derecha de ese punto vamos a tener el otro valor de fuerza cortante de 9.25. Pero aquí vemos que nos da un valor negativo. Eso significa que la fuerza no va en el sentido que la habíamos puesto hacia abajo, sino hacia arriba. Eso es lo que significa si nos da una V negativa. Seguimos evaluando para x igual a 6, ahora vamos a tener aquí menos 30 más 15.75, nos da menos 14.25, que es este punto que tenemos por aquí para v. Ahora evaluamos para x igual a 7, más o menos en este punto tendríamos una fuerza cortante de 19.25 negativa, significa que va hacia arriba. Ahora para x igual a 8, evaluamos otra vez, nos da menos 24.25, para x igual a 9, menos 29.25 y para x igual a 10, menos 34.25 y llegamos al final del diagrama. El diagrama nos queda así, pero vemos que aquí tenemos nada, acá tenemos nada, tenemos que cerrar el diagrama desde 0 hasta 0. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vemos que aquí cuando x vale 0 tenemos una fuerza de 5.75 hacia arriba, por lo tanto aquí en el diagrama vamos a colocar
esa que va hacia arriba de 5.75 y aquí cerramos el diagrama a 0. ¿Qué pasa acá en el punto C? Tenemos también una fuerza hacia arriba de 34.25 y aquí desde donde nos quedamos en el diagrama subimos esos 34.25 hacia arriba y llegamos a 0 y entonces el diagrama queda cerrado. Y con eso llegamos al equilibrio y terminamos de graficar este diagrama de fuerza cortante. En un próximo video vamos a graficar el diagrama de momento de esta misma viga utilizando este mismo método de sumatorias. En este caso utilizamos sumatoria de fuerzas. Para el diagrama de momento vamos a utilizar sumatoria de momentos para obtener las ecuaciones que nos van a regir las dos secciones de la viga, pero para momentos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.